Buenos días, el día de hoy les hablaremos acerca de la historia del concreto. Los integrantes del grupo son Santiago Cortés Calderón, Santiago Rincón Márquez, Valentina Martínez Echeverri, Sarita Giraldo Campo y quien les habla, Valeria Rivera Giraldo. La historia del concreto es la misma del hombre buscando posibles maneras de vivir con mayor seguridad, comodidad y protección posible. Cuando el ser humano superó la época de las cavernas, aplicando sus mayores esfuerzos para satisfacer primero sus necesidades de vivienda. El hormigón o el cemento, que es como también se le suele llamar, empezaron a utilizarse en las épocas primitivas. Además, el hombre empezó a desarrollar técnicas precarias de construcción. En los años 7000 a.C., diferentes civilizaciones como son los persas, las babilonias y los sumerios crearon casas cerca de los bordes de los ríos, y además para poder construir o poder levantar las paredes de las viviendas tenían que quemar o fundir las piedras calizas para obtener el cal. El cal es una sustancia del alcalino de color blanco. Estas normalmente se suelen mezclar o se solían mezclar con los derivados de los animales, como son las yemas de los huevos o la manteca de los ciervos. A continuación, Santiago Rincón hablará acerca del concreto de Egipto. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hoy les hablaré sobre la historia de la construcción con concreto, específicamente en algunas civilizaciones antiguas y en el antiguo Egipto. Los primeros antecedentes históricamente comprobados de la construcción con concreto aparecieron alrededor del año 6500 a.C., cuando los comerciantes de Nabatea, los antiguos babilonios y la civilización del valle del río Indo vieron la necesidad de establecerse de forma permanente en un sitio para dejar de lado su vida nómada. Las primeras construcciones que se tiene evidencia de que existieron fue una especie de piso construido con concreto y unas viviendas que se pueden llamar las primeras estructuras de que se tiene conocimiento. Muchos siglos después, específicamente alrededor del año 3000 a.C., en el antiguo Egipto, el concreto tuvo una gran importancia en la construcción, ya que fue con este material con el cual se llevó a cabo la construcción de las mundialmente conocidas pirámides de Giza. Se sabe que se necesitaron alrededor de 500.000 toneladas de concreto y mortero. El mortero es un material utilizado en la construcción que tiene varios usos, como el pegado de ladrillos, detalles en albañilería, etc. Fue en esta civilización cuando se dieron grandes avances en la utilización del concreto. Data un historiador de que para experimentar se cogía arcilla de la orilla del río Nilo y se buscaba la forma de unir con esta diferentes ladrillos secados al sol para ser usados en las construcciones. Todo esto anterior da muestra del importante avance que representó la civilización egipcia para la construcción del concreto. Buenas tardes, soy Valentina Martínez Echeverri y hoy les voy a hablar acerca de la historia del concreto, específicamente en Roma. Bueno, a pesar de los descubrimientos y de los grandes hallazgos de los ingenieros egipcios, fueron los romanos quienes lograron sacar las bases de lo que es el concreto hoy en día. Entonces, los griegos ellos ya venían implementando una técnica trabajada específicamente de material del concreto, pero se dieron cuenta de que no estaba cumpliendo con las expectativas que ellos esperaban en las construcciones de las obras, porque no había durabilidad ni resistencia. Entonces los romanos lo que hicieron fue extraer esas bases que ya tenían los griegos, las modificaron, las perfeccionaron y lograron sacar unas técnicas para la construcción de obras con concreto. Esto se hizo con elementos volcánicos como la piedra, la cal, las rocas, lo mezclaban con agua y el producto obtenido era
una masa, era una masa consistente que, que para ellos en esa época había sido muy impactante porque les generaba confianza debido a la durabilidad que tenía. Otra cosa que ellos hacían era mezclarlo con derivados de animales, como por ejemplo leche, la sangre de los animales, también grasas del sudor de los animales, porque sentían que le daban como ese sazón y que tal vez podría obtener más resistencia. En las obras de los partícipes como de la realeza o de las personas duras de la época, ellos le añadían un material que era la ceniza puzolánica, que era extraída de una población llamada Puzuoli, y ellos pensaban que ese elemento extra era lo que iba a permitir la durabilidad. Otra de las técnicas que implementaban los romanos era de la resistencia al concreto. Ellos lo que hacían en las paredes, por ejemplo, ponían tarros vacíos de barro y en el techo ponían barras de metal, que eso también fue algo muy impactante de la época. Y estas técnicas que implementaron los romanos se fueron expandiendo por toda Europa. En la Edad Media, tras la caída del Imperio Romano, estas técnicas se perdieron, estas evidencias de las escrituras que habían se perdieron y todas las personas quedaron como sorprendidas, estupefactas, pensando que no podían volver a implementar este material de concreto o que tenían que volver a reescribir todo, pero en 1414 se vuelve a encontrar esos manuscritos que se habían tomado por perdidos y reavivan otra vez la construcción con material del concreto al estilo romano. Esto perduró hasta el año 1793 cuando aparece John Smeaton. Él lo que hace es agregarle como otros elementos al material, a las mezclas anteriores del concreto que pensaba que podían hacer como un fortalecimiento, crear más resistencia. Él lo que hacía era agregar piedra caliza que contenía arcilla. Lo que hacía era convertirlo en clinker y finalmente obtener cal hidráulica. Esto para ellos sí obtuvo el resultado esperado porque sí descubrieron que el concreto se hacía un poco más rígido. Entre ejemplos de obras que podemos encontrar es el faro de Eddystone en Inglaterra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Santiago Cortés Calderón y el día de hoy les voy a hablar sobre la historia del cemento desde el año 1800 en adelante. Bueno, en el siglo XIX los artesanos del Caribe hispano empezaron a ser desterrados de sus tierras, todo por un conflicto bélico ocasionado por la falta de oportunidades en este lugar. Y esto empezó a ser ocasionado porque la empresa de cementos Portland empezó a enviar maquinaria al viejo mundo de la India Occidental. Y esto ocasionó que una máquina hiciera el trabajo de 100 personas. Todo esto empezó un conflicto social y el cual fue denominado el proletariado. Tiempo después, en el año 1825, gracias a los avances con el concreto, en Estados Unidos se desarrolló el primer canal, el cual se denominó el Canal de Erie. Paralelamente, en el año 1865, Londres fue la primera ciudad que tuvo un alcantarillado hecho propiamente de concreto. Pasando un poco de tiempo, ya pasamos al año 1914 y tenemos un hecho histórico, el cual es el Canal de Panamá, que conecta el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Esto es muy importante en lo que a cemento se refiere porque las paredes de este canal están hechas de concreto. Pasamos al año 1930 y se crea un nuevo cemento, el cual tiene propiedades del aire, lo que genera que este cemento sea más resistente. En el año 1931, la empresa que ya mencionamos, que es Cementos Portland, se unifica con la empresa de Cementos Hidalgo, esto ocasionando una nueva empresa, una fusión que se llama Cementos Cemex, la cual es una empresa que podemos conocer a nivel mundial. Es una de las más importantes, podemos decir. Esta empresa es mexicana y seguimos. Bueno, en el año 1960 se hace un avance muy grande en lo que a cemento se refiere, porque se crea un cemento llamado cemento sulfoaluminoso, el cual tiene propiedades de un secado más rápido. El problema de este es que si no se maneja bien puede agrietarse en un corto tiempo debido a que el agua y el aire lo afectan. Esto ocasiona que muchas de las estructuras que fueron diseñadas y creadas con este material se pudieran venir abajo, creando que estas fueran demolidas y
tuvieran que ser reconstruidas con otros materiales, o si no, también tenían que ser reforzadas. Bueno, muchísimas gracias. Pasamos con nuestra compañera Sarita. Hoy en día, las infraestructuras hechas con concreto buscan mejorar la resistencia y la durabilidad, por lo que mejoran el concreto, ya sea desde la producción de los insumos, en el diseño de la mezcla entre agua y cemento y añadiéndole fibra y microsílica que ayudan a mejorar las propiedades del concreto, para que así puedan cumplir con los requisitos que les acabo de mencionar. También existen diferentes proyectos relacionados con el concreto, como por ejemplo en Estados Unidos, una empresa llamada Emerging Objects en California patentó el polímero al concreto, que también está reforzado con fibra, en el que al momento de utilizarla con una impresora 3D ayuda a crear bloques de concreto para así facilitar el trabajo en las construcciones. Y por último, hay un descubrimiento que realizó un profesor de la Universidad Técnica de Holanda, en el que consiste en que un tipo de concreto se puede reparar a sí mismo. O sea que las bacterias que viven dentro de él, al momento en el que haya una grieta, las pueden reparar y produzcan la piedra caliza que la ayuda a reforzarse. Por lo que mi grupo y yo podemos concluir de que el concreto a lo largo del tiempo ha logrado evolucionar y ha logrado perfeccionarlo de acuerdo a las situaciones presentadas en las épocas, convirtiéndose así en uno de los materiales más relevantes de la construcción.